hermanos. Buenas noches, Iglesia Fundamento Bíblico. Cada vez que uno está delante de su congregación para presentar un mensaje, siempre vienen los nervios. Lo que sí le pido a Dios es que los nervios sean por la razón correcta y no simplemente por yo presentarme aquí como un gran orador o como un gran expositor de un tema X, sino que sea por el enorme privilegio que es presentar su santo mensaje, su santo evangelio a mis hermanos. Y mi oración también es que este mensaje sea transformador en la vida de cada uno de los hermanos de Fundamento Bíblico, cosa que no va a depender de mí, sino solamente del Espíritu Santo. Por eso le pido que juntos vayamos a la presencia de nuestro Señor a pedir porque su palabra llegue y transforme siempre nuestros corazones. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, tu asistencia en este momento es lo único que yo necesito y pido para poder presentar, Señor, en tus palabras, no en las mías, y en tu perdón de mis pecados, Señor, para poder presentar a mis hermanos este mensaje que tú nos has dejado en tu santa y bendita palabra, en las Escrituras, Señor, por lo cual nos queremos acercar a ti a través de él. Permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este momento, que dé convicción a nuestros corazones de pecado, que nuestro corazón sean ablandados, Señor, por tu palabra, y que yo no sea un estorbo para esto. Te pido, Señor, que tu presencia sea con nosotros como siempre lo has hecho, Señor. Gracias. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú no abandonas a tus hijos y gracias porque hasta este momento has cuidado y velado por nuestras vidas. Estas cosas te las presentamos, este momento te lo presentamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes son de las personas que se cansan cuando son un poco repetitivos en los temas de predicación con ustedes, les pido que me perdonen. Pues esta será la última de las predicaciones de Primera de Pedro, pero es otra vez en Primera de Pedro 1. Y quiero que siempre tengan pendiente que las cosas no ocurren por coincidencia o por simplemente casualidad de la vida. Hemos tenido hermanos como el hermano Misael, que también se ha sumergido en estos pasajes de Primera de Pedro, y quisiera que la oración de los hermanos en la iglesia sea a que Dios muestre por qué nos ha mandado tantos mensajes a través de esta carta, a través de esta epístola. Cuál es la necesidad, cuál es la condición de nuestros corazones y de nuestra iglesia para ser repetitivos en un mensaje de una misma o de una misma carta. Hemos estado por diversos domingos estudiando la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en la cual hemos visto desde el versículo 1 ya hasta el versículo 13. Pero hoy yo les pido que, perdonando la repetición, volvamos y leamos el pasaje hasta el versículo 17. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, a ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza,
gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan. Ojo, de aquí en adelante va a ser nuestro pasaje de la noche de hoy. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como el que los llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo. Hermanos, hemos estado estudiando, hemos estado viendo, hemos estado hablando de los sufrimientos, hemos estado hablando de las glorias, hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando de los beneficios que obtenemos al ser hijos, herederos de Cristo. Hemos estado viendo durante varios mensajes cómo esto debe de llevarnos a nosotros a vivir glorificando a Dios. Hemos estado viendo cómo Dios ha prometido y ha dado a nuestra vida una esperanza que ha resucitado, una esperanza viva. Hemos pasado por 3 mensajes ya y hemos estado estudiando que los sufrimientos de este tiempo de la tierra para los creyentes son como míseras cosas, no son comparables con las glorias que vendrán. Pero si han notado, en ninguno de esos mensajes hemos hecho aplicaciones. No hemos dicho aplicaciones como regularmente se hacen en los mensajes de nuestra iglesia. Y es que las aplicaciones son el mensaje de esta noche. En esta noche yo quisiera que junto a las Escrituras nosotros veamos cuáles son las aplicaciones que Pedro tiene, para estos hermanos y para nosotros en nuestra vida como creyentes, como iglesia Fundamento Bíblico. ¿Cuáles son las cosas que Dios espera que nosotros hagamos a partir de haber adquirido el conocimiento de que nuestros sufrimientos son temporales y que son terrenales? ¿Qué cosas espera Pedro de los hermanos en ese tiempo y qué cosas espera Dios de nosotros ahora con la carta? Preguntémonos y preguntémosle al pasaje qué espera Dios, y estas son las aplicaciones de los mensajes que hemos escuchado. ¿Cuáles son las cosas que Dios espera que hagamos? Versículo 13. Versículo 13 comienza con nuestra primera aplicación a todo lo que anteriormente hemos visto. Si quieren, recuerden, o si tienen apuntes, llévenlo a su mente, los mensajes anteriores, y veámoslo de esta manera, porque esta es la manera como Pedro se lo planteó a estos hermanos. Y miren si es una aplicación que comienza en el versículo 13 con un por tanto. ¿Por tanto qué? Por lo que hemos visto anteriormente, ahora vamos a hacer esto.
por lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, lo que hemos visto sobre los sufrimientos, sobre la gloria de Cristo, sobre la gloria que vendrán, sobre nuestra herencia incorruptible, sobre esa fe salvadora en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, vayamos a ver qué tenemos que hacer nosotros con esto. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Primera aplicación. Esta es la primera aplicación de obtener ese conocimiento sobre los sufrimientos que hemos venido estudiando. ¿Qué espera Pedro de estos hermanos que se encuentran en sufrimiento? ¿Qué espera Dios de nosotros que nos encontramos en sufrimiento? ¿Qué espera Dios de su iglesia en ese momento y de su iglesia en este momento ahora mismo? Que ciñamos nuestro entendimiento para la acción, que seamos sobrios en espíritu. Eso es lo que está demandando Dios en su palabra. Ciñan su entendimiento para la acción. Prepárense para la acción. Aten sus ropas para la acción y sean sobrios en espíritu. Tengamos dominio propio. Vimos en el mensaje anterior que este término, ceñid vuestro entendimiento, es como si se nos dijera, aten sus ropas, átenla a ustedes, pónganse un sujetador y prepárense para la acción. Es como el apóstol nos dijera, prepárense, pongan su mente en lo que tiene que estar. Miren cómo usa la palabra entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento. Preparen sus mentes para lo que tienen que estar, para que actúen. ¿Y cómo preparamos nuestras mentes, nuestro entendimiento para la acción? Recordando lo que hemos visto en mensajes anteriores sobre los sufrimientos, sobre las glorias que vendrán y sobre la herencia incorruptible que hemos adquirido en Cristo Jesús. Sed sobrios en espíritu. Seamos sobrios en espíritu. Apliquemos el dominio propio en nuestras vidas. Hermanos, que nos diga que ciñamos nuestro entendimiento es como si nos dijera que debemos de estar preparados, nuestra mente y pensamiento deben de estar alineados con la mente y pensamiento de Cristo en las Escrituras. Si nuestro entendimiento y nuestra mente están pensando como piensa el mundo, no podremos ceñir nuestro entendimiento, no podremos agarrarnos de lo que entendemos de las Escrituras, no podremos acaparar nuestras acciones y controlar nuestras acciones porque nuestra mente no está gobernada por las Escrituras. Entonces, para poder ceñir nuestro entendimiento, tenemos que poner en orden nuestros pensamientos, poner en orden bíblico nuestros pensamientos, para ser más exacto. Y si ponemos en orden bíblico nuestros pensamientos y lo atamos a eso nuestro corazón, podremos ser sobrios en espíritu. Y esa es la primera aplicación de nuestro mensaje. Luego nos dice en este mismo versículo, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Muy buena aplicación. Y segunda aplicación de nuestro mensaje. Si hemos entendido todo lo que anteriormente hemos hablado, esto será pan comido para nosotros. Poned nuestra esperanza en la gracia que se os vendrá, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. No, eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice, poned vuestra esperanza completamente. Completamente. No puede ser que confiemos en algo más que no sea en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no puede estar puesta en nada más que en Cristo Jesús, pues Él fue quien derramó su sangre, como veremos más adelante. Él fue quien nos salvó. Entonces, nosotros, si hemos entendido el Evangelio de Dios y si hemos entendido que los sufrimientos son temporales y si hemos entendido que somos iglesia de Dios, debemos de poner nuestra esperanza completamente, no parcialmente, no un 50%, no un 70%, ni siquiera un 90%,
un 99% no nos sirve. Es completamente, al 100%, nuestra esperanza en Dios. Segunda aplicación de nuestro mensaje. Hermanos, y es que si nosotros ponemos nuestra esperanza completamente en Dios, estamos viviendo como Dios nos ha mandado. Si nosotros ponemos nuestra esperanza fuera de Dios o en algo más que no es Dios, estamos siendo idólatras, estamos cometiendo pecado, estamos faltando a las Escrituras y estamos faltando a un mandato directo de la palabra de Dios. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se extraerá en la revelación de Jesucristo. Hermanos, dos aplicaciones tremendas para nosotros, lo que hemos estado y vamos a estar y seguiremos estando en esta tierra en diversas aflicciones y sufrimientos. Estaremos y pasaremos durante esta vida, en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra, pero tranquilos, Él ha vencido al mundo. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, seamos sobrios en espíritu y pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, segunda aplicación, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Cómo es posible que esto se le esté diciendo a creyentes? ¿Es posible que los creyentes estén viviendo como si fueran impíos? ¿Es posible que Eliezer se comporte durante una semana completa, incluso un domingo, como un total impío? Como si tuviera en la ignorancia de este mensaje. ¿Es posible que nuestra iglesia, que nosotros como creyentes, nos comportemos como si ignoráramos la gran salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús? ¿Es posible esto? Es posible, hermanos, y por eso nos hace esta aplicación y advertencia a la vez. Como hijos obedientes que ahora somos porque fuimos adoptados por su sangre, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. ¿Y por qué teníamos esos deseos? Porque estábamos en la ignorancia. Hermanos, no es posible que si ahora que conocemos a Cristo Jesús y no somos ignorantes de la gran salvación que hemos recibido, no es posible que vivamos como si fuéramos impíos, ignorando la gracia de Dios, ignorando la obra de Jesucristo. No importa que estos hermanos se encontraran en persecución, no importa que nosotros nos encontremos en escasez, no importa que nosotros nos encontremos en dolor, no nos podemos comportar como ignorantes de la gracia que nos ha sido dada. No nos podemos comportar como ignorantes de la obra de Jesucristo. No podemos vivir una vida completamente ignorando esa obra tan grande y tan misericordiosa de Dios. Esta es una más de las aplicaciones. Sino que así, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Eso ignorábamos. Ignorábamos el mensaje de gloria y de gracia de Dios para nosotros. El mensaje que Pedro presentó a estos hermanos, que estos hermanos habían creído y vivido, y que a pesar de su dificultad, de su persecución, Pedro les exhorta a no olvidar que ya ellos no se gobiernan, ya ellos no pueden vivir como antes, ya ellos no pueden ser Eliezer, ellos tienen que ser ejemplo de Cristo y gracia en sus vidas. Esta es otra más de las aplicaciones. Y entramos al versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Oh, tremendo. Tremendo. No puede ser que nosotros solo seamos apariencia
para los domingos. No puede ser que el cristianismo de nosotros sea dominical solamente los domingos, sino que como aquel, la razón, como aquel que nos llamó, es una razón demasiado grande. La razón es que como aquel que nos llamó es santo, nosotros debemos de ser santos. Oh, Él es santo y Él nos está llamando, pues nosotros debemos de ser santos porque nosotros somos seguidores de Él. Entonces, ¿en qué? ¿En qué debemos de ser santos? En toda vuestra manera de vivir. No lo dejo simplemente para que nosotros deduzcamos, porque si nosotros fuéramos a deducir y a decir en qué debemos de ser santos, vamos a escoger donde nosotros podemos ser santos. Que si vamos a estudiarnos a nosotros sinceramente, veremos que en pocas cosas estamos siendo santos. Hermanos, evaluemos nuestras vidas. No esperemos estar en sufrimientos, en persecución, en angustias, para aplicar estas enseñanzas de las Escrituras. No esperemos a que nuestro dolor y persecución llegue a extremos inimaginables para acercarnos a la palabra y cumplir con lo que Dios ha demandado de nosotros. Dios demanda que ceñamos nuestro entendimiento, que pongamos nuestra esperanza completamente en Él, que como hijos obedientes no nos conformemos a nuestros deseos, que seamos santos como Él es santo. Y vuelve y repite, porque escrito está, verso 16, sed santo, porque yo soy santo. Una razón bíblica, una razón de las Escrituras. Si recordamos hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, el hermano Edgar predicó un mensaje completo, totalmente extenso, sobre lo que es este versículo, la razón de este versículo. Y no quisiera abundar más sobre esto, pues está claro para nosotros que nuestro Dios es un Dios santo, apartado. No hay comunión entre Dios y el pecado. No hay relación entre Dios y el pecado. Entonces, si nuestro Dios es santo, ¿qué debemos de ser nosotros? Si nosotros decimos y profesamos que somos santos, ¿qué debemos? Que somos hijos de Cristo y seguidores de Cristo, y Él es santo, nosotros debemos entonces de ser santos. Es paradójico ver cómo jóvenes en nuestra sociedad idolatran personas y se asemejan tanto a personas. Usted puede ver y encontrar jóvenes que su ídolo de rock o su ídolo de la moda o su ídolo sea musical, artista, actor, es tanto para ellos que ellos hasta lo imitan en su forma de vestir. Estas personas dedican tiempo, esfuerzo, dinero para imitar a una persona pecadora. Y nosotros no estamos dispuestos de gastar tiempo, dinero y esfuerzo para imitar a Cristo Jesús, quien derramó su sangre para salvarnos. No creo que sea lógica la forma en que nosotros vivimos. Si hay alguien que es digno de admiración, digno de honor, digno de ser admirado y copiado, imitado, es Dios. Seamos santos, porque Él es santo. Eso nos demanda el apóstol en este mensaje. 4 cosas. Ciñamos nuestro entendimiento para la acción, estemos listos para la acción, seamos sobrios en espíritu, pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia de Dios, en la gracia que nos traerá Cristo. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. No vivamos como nos da la gana, sino que así como aquel que nos llamó es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta epístola, hermanos, esta carta, trata de aquí en adelante todas las formas en que nosotros debemos ser santos. Todas las formas, no se le escapó una. No se le escapó una. Si le preguntáramos a la carta completa,
¿Cómo debemos nosotros de ser santos? Vamos a encontrar el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es una forma de ser santo. Miren todas las cosas que nos demanda. Ver capítulo 3. Asimismo, vuestras mujeres sean sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Sigue capítulo 4. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Los padecimientos, otra forma de ser santo. Capítulo 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto, yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también practicante de la gloria que será revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino por voluntariamente, como quiere Dios, no sea por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y si nos ponemos a estudiar detalladamente, si nos sentáramos a ver detalladamente cada versículo desde aquí en adelante, es una forma de demanda de la santidad de Dios. Dios demanda en toda esta carta un sinnúmero de acciones que nosotros debemos de dedicarnos a estudiar y dedicarnos a cumplir. No es fácil, pero tenemos al más grande Dios que se compadece de nosotros. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros cumplir esto? Versículo 17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo? ¿Tan fácil, así de sencillo? Sí. La palabra de Dios es maravillosa, nos está diciendo qué debemos nosotros de hacer para ser santos, para cumplir con todo lo que se demanda en esta carta. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Lo primero que yo sí le voy a aconsejar y le voy a decir es que tenemos que reconocer que peregrinos somos. Si usted no se considera un peregrino en esta vida, usted no va a poder glorificar a Dios. Usted no va a poder cumplir con estos mandamientos, porque usted está atado y manipulado y concentrado en las cosas de esta tierra. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Sus vidas, sus días están contados. Nosotros somos peregrinos, nosotros vamos a morir un día. Conduzcámonos con temor durante el tiempo de nuestra vida. ¿Con temor de qué? De la palabra del Señor, de lo que Él nos ha dejado, de lo que Él dice en las Escrituras. Es con temor de su palabra, de sus mandamientos que debemos de conducirnos. Oh, ¿y esto por qué? ¿Por qué razón? Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, no con cosas perecederas, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa. Esta es la razón por qué debemos de conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación, sino con sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, el costo de que nosotros podamos ser salvos, otra vez mencionado aquí, en versículos anteriores lo dice, el costo de nuestra salvación fue que Cristo derramó su sangre, un cordero sin tacha, sin mancha, tuvo que derramar su sangre, morir en un calvario. El Dios Santo, aquel que nosotros tanto le cantamos, aquel que nosotros tanto decimos glorificar, tuvo que morir en un madero para poder redimir a su pueblo. Entonces, si nosotros conocemos esto, sabiendo que no fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, nuestra salvación no costó oro, no costó plata.
Nuestra salvación costó la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros hemos creído a este evangelio, el deseo de cada uno de los creyentes, el deseo de la iglesia Fundamento Bíblico, el deseo de estos hermanos en persecución, el deseo de todo aquel que se encuentra en aflicción, el deseo de todo el que se encuentra en persecución, en dolor, debe de ser de glorificar a Dios porque su sangre lo ha hecho salvo. El mensaje de salvación está aquí para los creyentes. El costo de nuestra salvación está presentado aquí otra vez de nuevo. Hermanos, nuestra salvación costó la obra de Jesucristo en la cruz, derramar su sangre. Dios hecho carne, derramando su sangre por pecadores. Entonces, si nosotros hemos decidido y hemos confesado con nuestra boca y nuestro corazón que hemos creído a Dios, ¿cómo nos vamos a conformar a nuestros deseos pasados que teníamos en nuestra ignorancia? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a, de una manera tan absurda, despreciar la sangre de Cristo? Cada vez que nosotros decidimos pecar y no decidimos honrar a Dios, decidimos pecar porque el pecado es una decisión que nosotros tomamos. Cada vez que nosotros decidimos pecar, estamos menospreciando la sangre de Cristo. Estamos viviendo como en nuestros viejos deseos, en nuestra ignorancia. Es como si el evangelio nunca nos haya abierto los ojos. Cada vez que decidimos pecar, cada vez que decidimos deshonrar la palabra de Dios, cada vez que decidimos desobedecer a sus mandatos, es como si nosotros dijéramos que no ha sido clara a nuestra vida la luz de la salvación. Hermanos, estas son las aplicaciones de los mensajes. Si nos encontramos en sufrimiento, si nos encontramos en dolor, si nos encontramos en todo lo que se describe en esos pasajes que se encontraban esos hermanos y que se puede encontrar en la iglesia de Dios en cualquier momento, debemos de ceñir nuestros lomos para la acción. Tengamos dominio propio, sed sobrios en espíritu, poner nuestra esperanza completamente en Dios. Como hijos obedientes, no nos conformemos a nuestros deseos pasados, sino que así como el que nos llamó es santo, seamos santos. Invoquemos a aquel que porque nos ha adoptado como Padre y juzgará nuestras acciones. Recordemos que estamos aquí como peregrinos y conduzcámonos con temor de Dios, sabiendo que no fuimos redimidos con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradezco y te agradecemos por tu palabra, porque esta es viva y eficaz. Y te pido, Señor, que esta rompa en nuestro corazón esa dureza y que podamos cada día más vivir a la luz de tu gran evangelio, de tu glorioso evangelio y de tu santidad, Señor. Que seamos apartados, que podamos glorificarte a ti en medio de una generación violenta y en una generación que ha dado la espalda a su Creador. Que podamos ser luz en las tinieblas, seramos sal en el mundo, Señor. Te pido que tú muestres tu voluntad para con Iglesia Fundamento Bíblico y los mensajes de Pedro. Tú has movido el corazón de diversos hermanos a predicar sobre esta carta. Señor, muestra cuál es tu voluntad en tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por esta noche y te pedimos que tú sigas siendo con nosotros, bendiciéndonos y cuidándonos como hasta ahora lo has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.